Y bienvenidos todos a nuestro programa. Claro que sí, estamos aquí súper emocionados con lo que se viene en las elecciones. A todos los que nos ven desde el exterior, desde Asia, desde África, desde la misma Colombia, desde los Estados Unidos, estamos aquí decididos a traerles la mejor información. Y conmigo, John Moreno Escobar, su conductor, está mi querida y adorada Zuli Peláez, mi coequipera, mi amiga, a una persona que quiero mucho, respeto mucho y que además estaba en un sabático, no sé, se encuentra por allá, ya volvió, estoy en Seattle, llegué esta mañana temprano, sé que llegaste ya a Medellín, ¿cómo te fue? Te extrañamos en el anterior programa. No me estaba tomando un sabático, estaba en Puerto Rico, de hecho, en una conferencia internacional de la cual hago parte y soy la gerente para América Latina. Y hablábamos fuera de programa, Johncito, como de la experiencia de haber vivido esta conferencia, porque es una conferencia en la que líderes de Estados Unidos vienen cada año a un país de América Latina que elegimos. Este año tocaba Puerto Rico, esperábamos que la asistencia fuera mucho mejor, pero geopolíticamente hablando, con la situación entre Estados Unidos y América Latina, eso hizo que disminuyera la cantidad de asistentes. Muchas de las organizaciones que normalmente se unen al Festival de la Diáspora no se unieron este año. Y entendiendo que lo hicimos en Puerto Rico y sabemos lo que es y representa Puerto Rico para los Estados Unidos, pero bueno, ahí estamos y esa es la realidad y esa es una de las realidades en las que estamos viviendo en esta época, en esta era y con todos estos cambios políticos que hay a nivel mundial. Y hablando de eso, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, de todos los que siempre tocamos, pero hoy vamos a tocar un tema un poquito interesante que viene, Johncito, que me gusta la idea de poder analizar este tema que creo que normalmente se habla de los candidatos a presidente, a Senado, a Cámara, pero no se habla de la fórmula que hay ahí detrás, ¿cierto? Entonces, De las personas que en cierta forma se han vuelto como de pasada, como que tienen su propia oficina, su propio staff, ahora una que tiene su propio ministerio, que es muy importante además, pero aquí hay que unificarlo según los criterios que hay por ahí afuera de los candidatos. Sí, vamos a hablar de algo muy importante que no le gusta a la gente hablar porque ni siquiera aparecen en debates, porque aparecen en un debate de los 300 que hay. También les dije yo aquí en este programa como primicia, Iván Cepeda no se va a presentar a los debates. Apareció la noticia de que no se va a presentar a los debates. Para que yo me voy a abstener de opinar en ese comentario, de eso. Les damos primicias aquí en este programa también. Hace ya un mes les dijimos que nos iba a presentar a los debates, no va a presentarse a los debates al parecer. Pero como tú dices, Zuli, te voy a dejar que nos des un poquito de tu sapiencia y de tu conocimiento y de tu querido y adorado opinión, que es tan importante, sobre qué piensas en realidad de esta figura de la que vamos a hablar el día de hoy, de los vicepresidentes, personas que están por constitución, tienen que estar preparadas para cuando el presidente falte. Creo que eso es lo más importante. Y después se les entrega, o se ha hecho así, se les entrega un encarguito, ¿no? Entonces el de los 3 huevitos de Uribe, entonces la seguridad para el vicepresidente, después fue con el gobierno de Santos, Lleras fue la persona que hizo toda la vivienda social en Colombia, millones de viviendas se entregaron, después ahora tenemos a Francia Márquez que ganó un gran caudal de votos y terminó siendo la vicepresidenta de Petro y terminó trayendo, pues por supuesto, este Ministerio de la Igualdad, que aunque algunas personas lo ven negativamente, yo personalmente, y este es el programa que manejo yo, pienso yo personalmente que ha sido una buena inversión, pero desafortunadamente cuando se ve una persona de color y todo esto, que ya lo hemos hablado por fuera de cámaras y dentro de este programa, se le da un tinte político a eso. Entonces, Zuli, ¿qué piensas tú de esta posición del vice o la vicepresidenta? ¿Por qué no se le para bolas? ¿Y qué crees que deberíamos hacer para que se le diera más atención? Yo creo que lo primero es volver a entender por qué existe esa figura, ¿cierto? Porque básicamente tiene 3 responsabilidades claves, que una es pues, reemplazar al presidente en caso tal de que falte.
define gobernabilidad también. Y tercero, y creo que articula políticamente los gobiernos. Eso no me lo estoy inventando yo, para eso se hizo esa figura y hace parte de la democracia. Ahora, yo pienso que esa figura se ha desdibujado y hoy muchas veces, como tú decías ahora, en la actualidad puede estar tomando más importancia un ministro del Interior, un jefe de gabinete de un círculo que se convierte hace parte, termina siendo un círculo más cercano del presidente que el mismo vicepresidente. Entonces terminan asignándole responsabilidades para las cuales puede que sí, pero puede que no, se fue elegido, ¿no? Entonces yo pienso que cuando no entendemos en realidad cuál es el papel de esa persona, y nunca, yo creo que nadie nunca piensa, ok, y si llegara a fallecer el presidente, o llegara a enfermarse, o entrar en coma, o pasar o sufriera un accidente, o no sé, simplemente renunciara, o hubiese un cambio, ¿quién entraría a gobernar? No vamos a volver a elecciones. Quien quede en ese cargo es la persona que ese presidente que nosotros elegimos en nuestros países, en este caso Colombia, de forma democrática, es quien pasaría a gobernar. Sabemos quién es esa persona, entendemos de dónde viene, cuál es su background. Y es también entender que el vicepresidente tiene que dejar de convertirse en una figura decorativa, porque no es alguien que está ahí para acompañar o servir perdóname la expresión, de perrito faldero del presidente, sino que es alguien que puede en algún momento terminar gobernando el país. Entonces, yo pienso que por eso estamos hoy como teniendo esta conversación y diciendo, ok, vamos a hablar de quiénes son las personas que están de fórmula vicepresidencial. Bueno, no vamos a hablar de todos porque pues ya sabemos que tenemos ¡Vamos! una lista De 16. de Antes, 16 candidatos. antes de que entremos en ese tema, recordarle a las personas, se acabó ya la inscripción de cédulas, ya no hay más cédulas, las personas que ya van a votar, ya tienen que estar inscritas, muchas personas, vi muchas filas, estuve en Bogotá hace poco, vi muchas filas en Bogotá, muchas filas en los consulados para registrar cédulas, igual las Eso te personas... iba a decir, te iba a hacer un paréntesis de ese paréntesis. Qué cosa de nosotros los colombianos dejar todo para Todo el lo, último minuto. horrible. No, ¿cuántas No, veces lo dijimos en este programa? O sea, no, lo hemos dicho muchas veces. no es... No, la gente dejó todo para el último minuto. Y en el exterior tenemos la posibilidad además de hacerlo por medio de la página web. No tenemos que ir al consulado, que es algo extraordinario. No hablemos de la tecnología de nuestra Cancillería porque últimamente no No estamos... dejemos ese tema ahí, no vamos a hablar de ese Otro tema. programa para que quede presidente. De pronto cuando tengamos aquí a los candidatos les preguntamos sobre el CITAC, a ver si creen que en realidad hubo un ataque cibernético al sistema o en realidad fue un poco más sobre la compañía que lo maneja en este momento. Pero para cerrar el tema de lo que hablábamos ahora, un poquito sobre los vicepresidentes y para redondear la importancia también de lo que se nos viene. Entonces yo quería como antes de que comencemos a meternos de frente en lo de los vicepresidentes y las vicepresidentas, Zuli, de que hablemos de dos fechas importantes. Una es el 31 de mayo. 31 de mayo, ya que estamos a abril, bueno, no les vamos a decir la fecha. Estamos en abril, Puede salir el sí. programa en otra fecha, pero estamos en abril. Nos queda un mes casi pasado para que ya sea la primera vuelta, o sea, ahorita que pasó Semana Santa, que estuvimos de vacaciones, bueno, solo estuve en las playas de Puerto Rico, yo sí trabajando, estuvimos dándole duro aquí a la cosa, no mentiras. Se viene la primera vuelta, después la segunda será el 21 de junio. Hubo una buena participación en las consultas, aunque fue menor que la de las del 2022. En el 2022 hubo 12 millones de votos, en este año hubo 8.3, pero sí hay un incremento en las votaciones al Senado, a la Cámara, un partido que pues se va, pues que es el de los comunes, que era el del proceso de paz, que es también un poco interesante ver ese fenómeno, lo analizaremos después cuando tengamos a los candidatos presidenciales acá, o a sus fórmulas vicepresidenciales, así que hay un caudal de votos muy grandes. Y por qué estoy dando este preliminar a lo que venimos a hablar el día de hoy es porque es importante saber que ese caudal de votos puede venir de diferentes formas y
pues varias de las campañas se la están jugando con una forma de traer esos votos. Unos, ya lo vamos a analizar con su, vienen con una diversidad del voto que es para donde va la democracia ahora y para donde van las campañas presidenciales. Ya lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, en donde encontró su caudal de votos en unas personas que, como dirían en Estados Unidos, tal vez son los que decimos en Colombia los nadies. Allá encontraron a sus nadies. Ahora aquí en Colombia o allá en Colombia están buscando los nadies, unos están mirando al centro, otros están mirando a la parte más cultural y más de personas olvidadas y culturalmente, históricamente olvidadas en nuestro territorio. Así que vamos a revisar. Otros como Abelardo decidieron irse seguros y buscar a alguien un poco más catedrático, con una experiencia vasta como ministro, como exministro y como también como rector de una universidad y un economo muy reconocido en el país. Así que vamos a revisar, Zuli. Entonces, metámonos de frente en este análisis. Algo que me hizo falta, algo que tú querías añadir a lo que estamos hablando. Manos a la obra, vamos a hablar un poquito, pues acá nosotros no vamos a hacer un análisis profundo sobre la vida e historia de cada una de las fórmulas vicepresidenciales, pero sí al menos entender y que las personas que nos están viendo allá en el exterior y los colombianos que nos ven desde Colombia, entiendan al menos quiénes son esas personas, qué traen ellos a la mesa, realmente si están listos para asumir una presidencia en caso tal de que el presidente llegase a faltar, y qué aportan, ¿no? ¿Qué aportan a estas campañas? Porque pienso que cuando logramos hacer o contextualizar un poco a la gente sobre estas fórmulas vicepresidenciales, y ayudarles a entender a los demás también que aunque esta figura está desdibujada, sigue siendo una figura muy importante y pues si esto es a nivel internacional, hace parte del ejercicio democrático y hace parte del poder administrativo de cada país. Entonces, pues vámonos, empecemos a hablar un poquito y escucharnos sobre quiénes son, quiénes hay ahí y por qué están ahí, pues si en caso tal de que podamos descubrir por qué están ahí, eh, y entender, porque sin saber y conocer de ellos puede ser un poco peligroso estar eligiendo una figura que puede llegar a ser un poco controversial y convertirse en alguien con poder real en el país. Bueno, pues vamos con el primero, el puntero, el que no ha bajado en las encuestas, el que se mantiene estable en los últimos 6, 7 meses, desde que se escogió ya como el candidato de la izquierda, no quiero decir extrema, pero de la izquierda pura, pues del petrismo, de la continuación del gobierno, es Iván Cepeda, que trajo a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue. Ya me regañarán en el chat, en los comentarios si lo dije mal, con toda transparencia. No sé si es Quilcue o Quilcue, pero debe ser Quilcue, senadora de la República y adicionalmente ha hecho, pues ya ahorita tú nos vas a decir la trayectoria, pero lideresa indígena del Cauca, muy interesante, por ahí hablaban... Del pueblo Nasa. Pero ahí hablaban una cosa muy interesante y es que Paloma Valencia tiene una historia con el pueblo del Cauca, yo no sabía eso. Y también Paloma Valencia ha estado muchas veces en el Cauca diciendo que hay que dividir a las ciudadanías indígenas y a las ciudadanas no indígenas, dividir el territorio del Cauca en dos. Eso lo hablaremos con ella, si es que viene a nuestro querido y adorado entrevista, ya la estamos invitando a la candidata presidencial. A todos los vamos a invitar a que estén acá en el programa. Pero, ¿qué te parece, Aida, como vicepresidenta? Ya hablamos ahorita del movimiento indígena, movimiento social, una persona con derechos humanos, trayectoria en derechos humanos, puede activista social. Puede gobernar una, y lo voy a decir muy claramente, y ojalá no salga mal, pero lo voy a decir porque aquí hablamos como son las cosas, y es una mujer indígena de un territorio para mucho de la población desconocido, que no tienen la historia del pueblo indígena, puede llegar a ser presidenta de este país, si no estuviera el presidente, ¿no? Que en este caso sería Iván Cepeda. ¿Cómo sería la aceptación? ¿Está preparada? ¿Viene de una preparación no ortodoxa?
sí ha estudiado, pero ha estudiado en su microuniverso indígena, que es muy valioso, pero no es una persona con un título de los Andes, de la Javeriana, del Externado, de una universidad internacional, de Harvard. ¿Qué crees tú? ¿Le suma, le pone? ¿Es un simbolismo? ¿Qué es para Iván Cepeda? Yo creo que la figura de Aida Quilcue en este proceso electoral, más que ser una fórmula política, para Iván Cepeda es una apuesta simbólica a traer a la mesa o buscar que en la mesa se siente alguien una persona que se ve como ella, que históricamente nunca ha estado sentada en esa mesa y que hace parte de la historia de los excluidos, ¿no? Y cuando Mm, hago esto, lo hago de forma intencional y muy respetuosa, porque como mujer negra sé y entiendo lo que es hacer parte de lo que llaman las minorías, porque al final horrible esa son palabra, los no grupos, se debe decir minorías, son personas que históricamente, estoy contigo en eso, han sido excluidas, pero pero cuando hablo, por eso encomillo la expresión minorías, porque digo que siento apoyo lo que tú que dices. cuando tú hablas de minorías, estás minimizando la existencia de ese grupo social, étnico, cultural, y que sigue siendo parte de la comunidad del país, de la historia del país y etcétera. Pero Van, para hablar un poco para irme más allá, yo pienso que respondiendo a la pregunta inicial de por qué está ahí, yo pienso que es más una apuesta desde lo simbólico, y entiendo que lo que tú decías ahorita, ella no tiene todos los títulos en el exterior y etcétera, pero creo que sí es una activista social, una defensora de derechos humanos, ha sido figura clave en el movimiento indígena, consejera del CRI, ha participado en diferentes movilizaciones sociales, ha tenido reconocimiento a nivel nacional en luchas territoriales y bueno, entonces ahí decimos, entonces, ¿qué es lo que ella viene a representar? Entonces podemos decir inclusión, agenda social, yo pienso que ahí representa agenda social y de pronto podemos hablar incluso de paz territorial. Ahora, ahí hay un tema que es muy delicado y que yo quiero que desde lo positivo lo entendamos y es, no podemos convertir, y ahí es donde a mí me da temor de que se convierta Aida Quilcue en un instrumento para llenar una cuota, diciendo, ok, voy a sentar en la mesa a la líder indígena, aunque en realidad la líder indígena va a terminar siendo una figura decorativa porque yo no sé qué vaya a pasar cuando se elija, y si él queda de presidente, eh, me da mucho temor que terminemos repitiendo una historia que ya conocemos que pasó con Francia Márquez, que viene también, que Francia Márquez venía de ser una lideresa, de haber sido, de ser reconocida desde el impacto social que tenía, que causaba, y sin embargo, en algún momento, y después de escucharla a ella en un debate con el presidente y con los otros ministros, yo sentí en ella vine a llenar esta cuota y esos nadies de los que tú hablabas ahora votaron por esta presidencia y al final, yo voy a decir esto con mucho respeto y honestidad, siento que ese Ministerio de la Inclusión, que es muy necesario, perdió y se desvirtuó en la medida en que se terminó asignando tarde, porque debió haberse asignado cuando se hicieron los acuerdos de haberlo asignado, se terminó asignando tarde y se perdió tiempo y se quedó ella también como relegada a querer pelear por una posición que al final no le iban a dar porque ella no tenía la trayectoria política que las maquinarias políticas de este país están acostumbradas a ver. Entonces me da mucho temor que Aida Quilcue se quede ahí en ese punto, solo en el de llenar una agenda social, en el de hablar de inclusión, pero trayéndolo a la mesa, pero en realidad sin que ella tenga ni voz ni voto, entonces no sé hasta qué punto ella pueda llegar a gobernar en la posición administrativa el país como tal, o hacer el reemplazo real de Iván Cepeda en el momento que falte, porque entonces lo peligroso ahí sería quién entraría a gobernar o quién estaría moviendo los hilos por detrás de Aida, ella mostrando su cara, pero a otra persona que ha tenido la historia política terminaría gobernando el país.
Ese es como más o menos el análisis que yo logro hacer como de esta dinámica con ella. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Lo único que le añadiría para terminar el tema de ida es que desafortunadamente creo que la mayoría del voto urbano no entiende la dinámica de la política actual. Y el rompimiento desde el gobierno Petro de cómo se ve la política ahora, que es una política social, de inclusión, de diversidad, es una política en la que esos nadies ahora tienen un espacio, sea que el espacio que tuvo ahora Francia no se haya capitalizado de la forma que tal vez algunas personas pensaban como tú, siento que igual le dio un espacio a esas comunidades. Ella fue una de las personas que lideró toda la parte de esta apuesta hacia África. Colombia ahora tiene más embajadas en África y consulados, que es algo muy importante, no solamente por el legado cultural de la diáspora africana en Colombia, sino también porque es una parte cultural innegable de nuestro país. O sea, y tenerlo muy presente es muy importante, y ese intercambio cultural académico es súper extremadamente importante, y ella ha sido una de las que ha liderado eso. Lo que siento es que ella, como tú dices, no tiene esa estructura política y no hizo un reporte pues cada año de lo que su oficina hizo. El Ministerio de la Igualdad fue algo muy complejo. Yo estuve muy de cerca en ese proceso, por X o Y motivos estuve muy cerca, y me pareció que la dejaron muy sola, y ella pues antes pudo poner ese ministerio a rodar. Creo que es muy necesario. Como lo decía tal vez una candidata presidencial, yo lo consolidaría con otras organizaciones gubernamentales, pero definitivamente en el punto de Aida sí pienso que es esa apuesta, esa, como se dice en inglés, un double down, o meternos más de lleno a que la política de la izquierda petrista y del continuismo es reconocer a esas personas que ya están en el gobierno. Ahora la ministra de Ambiente hace poco era una persona también de las comunidades indígenas colombianas, así que ahí hay también una dinámica de poder interesante, pero desafortunadamente nuestro país todavía sigue siendo burocrático, de las cuotas políticas, y seguramente si Aida quedara como presidente, yo también estoy de acuerdo contigo. No creo que, no por sus capacidades, sino porque creo que es una situación bien compleja estar en esa situación de poder como una mujer indígena de un grupo que no ha sido identificado como total en la sociedad colombiana, y yo creo que eso podría pesarle mucho para poder ser presidenta de nuestro país. Pero también sería lindo ver también una mujer indígena de un grupo no reconocido globalmente en nuestro país tener las riendas del país, aunque no sabemos nunca en realidad quién las tiene. Exacto, Petro, eso es un punto muy importante. con Uribe, no, todavía no sabemos quién es dueño de esto. Pero yo quisiera darle cierre a Ida con algo muy importante que creo que es, eh, yo siento que Iván Cepeda aplicó a la coherencia de su discurso de izquierda al elegirla a ella, ¿cierto? Entonces esto le da legitimidad a él como representante de izquierda. Eso le da mucha coherencia. Voy a elegir como mi fórmula vicepresidencial a una líder social, a una activista, a una mujer. Vamos a poner, porque es importante marcar la connotación, mujer e indígena, ¿sí? Entonces, ahí somos coherentes. Sin embargo, yo pienso, siendo un poco más allá, más realistas de las dinámicas reales que vive Colombia, yo siento que esto puede restarle amplitud electoral a él, porque entonces, si bien ella es una mujer indígena, hace parte de un grupo del Cauca, pero entonces hay otra cantidad a ver, es importante lo que representa el Cauca para Colombia. Cualquier cosa que suceda en el Cauca o en el Valle del Cauca mueve todo el país. Eso es claro y eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, hablo desde lo político. Y porque si hay una masacre, si hay un bombardeo, si ese es como el medidor de muchas cosas que suceden en el país, está en el Cauca y en el Valle. Sin embargo, yo considero que ella tenga un poder territorial en el Cauca no significa que ella en realidad entienda las dinámicas del resto del país al momento de gobernar, y con eso quisiera cerrar para que pasemos al siguiente candidato.
Sí, yo difiero por primera vez en todo lo que hemos hablado. Yo sí, yo no creo que le quite espectro de votantes y políticos. Yo creo que al contrario, hay un grupo de personas muy férreas al petrismo y al continuismo que se encuentran Eso también es cierto. en esos círculos de los indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades desplazadas, de las comunidades víctimas del conflicto. Esas comunidades creo que se mueven con esa candidatura y yo creo que reenergizan a la base del petrismo, que ya nos dimos cuenta que la gente dice, no, es que Iván Cepeda sacó tantos voticos en su consulta interna, pero es que no estaban en caliente y sacaron muchos votos para no estar en caliente. Y ahora, bueno, Roy sacó no sé, 300,000, 400,000, pero igual esos 400,000 suman y las comunidades indígenas, por supuesto, tienen un número de votantes que, si no estoy mal, casi llegan a los 2 millones de votantes en el Yo país. quiero hacer ahí un switch para dejar un punto Para de aclarar, yo quiero hacer ahí una aclaración y es, cuando yo hablo de la amplitud electoral, no quiero decir que no va a generar votos. Lo que yo quiero decir es que no, electoralmente hablando, no puede generar un fenómeno, y yo quisiera que saltamos de una vez al fenómeno de Oviedo y Paloma, porque ese es mi comparación, ese es mi primer comparativo. Eh, Pero Oviedo, fácil antes de seguir a Oviedo Paloma, porque el más fácil es Juan Manuel Restrepo. O sea, de los nadies a los nunca. Así a los rapidísimo. A los nunca, porque eso es lo que dice Abelardo, los que nunca van a robar, los que veremos cuando lleguen, si alguna vez llega al poder, eso llega a pasar, porque hasta, y lo digo con mucho respeto políticamente, es un programa de política. Petro llegó con el discurso de que ahora los de la izquierda sí vamos a respetar, que no va a haber corrupción, que estamos en todo, no, estamos no, hay no, un caos, hay un estamos en caos muchos caos, hay un de caos corrupción que ya es algo tenaz. Hablemos de rápido. corrupción, de desconfianza. Hablemos pues de Juan Manuel Restrepo, Juan pues que Manuel usted no quiere Restrepo. que yo No, hable de porque Oviedo. me parece que el productor nos va también a mandar el semáforo rojo más adelante cuando ya llevemos aquí 4 horas hablando del tercer candidato. Pero el vicepresidente de Abelardo Laspriella, el Tigre, de como les decía, de los nadies a los nuncas, A que los es nunca. como él ya puso en su campaña, él tiene un muy buen asesor porque todo lo que pone pega. Eso de firmes por la patria y ahora de los nunca creo que ha pegado muy bien. ¿Quién es? Es economista, exministro de Hacienda, es un pelado, un señor súper conocedor del país, es una persona que académicamente está súper bien preparada por fuera y por dentro del país, ministro de Comercio, de Hacienda, rector de universitario. Creo que le hicieron una pregunta en una entrevista, creo que lo empelotó esta señora, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, lo puso ahí al frente y le dijo él a su forma vicepresidencial que le había escogido a alguien que era igualito a él, o sea, hablar de la experiencia, dijo alguien que yo no me voy a poner a cambiar y que añadir, y como Oviedo y Paloma, yo necesito a alguien que sepa y que haga lo mismo que vaya a hacer yo si yo fuera presidente de la República. Así que me parece una apuesta muy estable, por eso creo que tal vez sea el más difícil, el más fácil de analizar. Juan Manuel Restrepo, un economista que le da como un doble valor a este discurso de Abelardo Lasprella sobre el país milagro, que es como su discurso tipo Milei, en el que habla sobre la importancia de que el país resucite porque es un país que tiene todos los pergaminos para poder salir adelante, la economía, la cultura, todo lo que tiene que ver con las exportaciones, el plazo, el comercio internacional, pero adicionalmente aquí con este vicepresidente le dice que su principal parte o punto de partida cuando sea vicepresidente va a ser la diplomacia. Él dice que él va a ser, de la Esprella dice que él va a ser el Marco Rubio de su gobierno y que va a ser hasta mejor que Marco Rubio. Entonces esperemos qué pasa Mejor dicho. con José Manuel Restrepo. ¿Tú qué piensas, Zuli, sobre José Manuel Restrepo? A mí me extendí un poco para que por lo menos le gastemos 5 minutos a Juan. Me encanta porque José. además ahí podemos resumir diciendo que aquí el tigre va a poner el discurso, pero el vicepresidente va a poner como la tranquilidad, ¿cierto? Sobre todo por esa trayectoria que él tiene,
él genera o representa lo que es la estabilidad económica, la confianza a nivel empresarial, tiene toda la técnica, ¿sí? Entonces, es porque pues, fue ministro de Hacienda, de Comercio, fue rector de universidad, bueno, todo lo que tú ya contaste, pero yo pienso que al final la figura pues, lo que va a representar o lo que va a hacer que cambie o va a hacer que equilibre o contradice aquí, yo pienso que ahí hay una jugada bien interesante donde pues de la Espriella está poniendo un discurso demasiado fuerte, muy poderoso, tú lo decías ahorita, que algunos lo pueden tomar como radical en algunos puntos, pero el vicepresidente o la fórmula vicepresidencial que él decidió tomar es un poco técnico, es un poco más moderado, busca un poco más de mostrar claridad en temas de mercados, a los empresarios, de generar un poco más de confianza y acercamiento a ese miedo que tiene la gente, porque todo el mundo lo conoce, también puede generar, pienso yo, un tema de contradicción, porque pues no vamos a negar que Restrepo también es una figura fuerte, es muy conocida en el país, entonces al final también se va a empezar a pensar, bueno, y entonces aquí quién está mandando, Mm. porque yo pienso que venimos de la historia de que Del Espriella es un outsider, que no tiene experiencia política, y etcétera, etcétera, pero él se va con toda a elegir a alguien con toda la experiencia política, como quien dice, bueno, si se me van a meter por este lado, yo me les meto, ahora les meto aquí a Restrepo y ¿qué me van a venir ustedes Yo, a ¿sabes decir? qué pienso yo, Zuli? Que me parece que es lo que va a seguir aquí ahora que hagamos toda esta lista, aparte de Oviedo, que seguramente hablaremos un poquito más con Paloma Oviedo, es el que menos me da emoción, ¿no? Como que a mí Aida me da emoción porque como que energiza a la gente Ahí de a la... mí en cambio me da una emocioncita, ¿A porque ti te da yo emoción? quisiera saber, Además sí, que pero lo ves, ¿sabes por pero qué? ojalá, Pero ojalá porque voy llegue aquí a ponerme la la mano de... mano de la tía chismosa. Yo pagaría por ver, yo pagaría por ver una conversación de ellos ya elegidos, y en caso tal de que llegaran a ser elegidos, en esa competencia, yo pensaría que había siempre todo el tiempo como una tensión a nivel interno de quién está jalando y quién es el que sabe, porque el uno podría decir, es que yo sí sé, yo tengo toda la experiencia, el otro podría decir, ah, pero es que yo tengo el poder No, yo sabes qué pienso aquí, poniéndome la mano de la señora de la chismosa tía también, chismosa. la tía chismosa, es, yo sí no lo veo así, o sea, yo veo como que, ok, sí señor, le toca hacer tal cosa, ok, sí señor, o sea, no lo veo como Tú contestándole crees que una respeto? a no, yo no veo Me voy a ir más profundo. Me voy a ir más profundo y me matarán un poco si, con lo que yo voy a decir. Zuli. ¿Sabes cómo lo veo yo a él? A ver, Como un Juan Manuel Santos en la época del expresidente Álvaro Uribe. bueno, eso puede ¿Me ser, entiendes? sí, Entonces yo lo veo como a ellos dos así, obviamente entendiendo que ni el expresidente Uribe ni el Espriella son iguales, pues el claro, expresidente Uribe con para una trayectoria muy diferente, pero cuando yo digo esto, lo digo intencionalmente basada en que yo siento que para Restrepo esto es un trampolín a la fama, ¿sabes? mm, Como, ok, ¿qué es lo que sigue aquí después? Bueno, mm, voy a lanzar a la presidencia. O sea, yo ya fui ministro, la gente ya me conoce, la gente me copia, yo ya tengo la trayectoria, fui vicepresidente. Vamos a la fácil, me voy a lanzar. claro. Entonces, ahí es donde yo siento que incluso me queda la pregunta también de hasta qué punto ellos sí son 100% alineados en sus formas de pensar. Y esto lo digo, por eso es que yo digo, ahí me queda como, por eso es que yo digo, ahí yo creo que puede llegar a haber un poquito de tensión interna en el momento de Pero, gobernar, de llegar a gobernar. pero en Pero yo esta, pienso que de la Espriella, perdón, yo pienso que no, la Espriella la jugó bien. Yo creo que de la Espriella la jugó bien. ¿Por qué? Porque yo pienso que o sea, él no tiene la trayectoria que tiene este señor. Y él dijo, ok,
Solo me faltaba este check. Pero puedo haber buscado a alguien también como dinámico. O sea, yo no estoy peleando, Oh, yo no ok, estoy peleando ok. de la idea, yo no estoy peleando de la idea de que el señor no sea, y lo tendremos acá, ojalá, para preguntarle muchas cosas, pero yo no siento que a mí me emocione una persona que tenga toda esta experiencia, pero que no tenga la misma energía del candidato. Y eso lo vamos a ver ahora que miremos las demás. El único que está balanceado son el de Iván Cepeda y el de Paloma Valencia. Los veo balanceados en energía, pero en la energía del Tigre, en la energía que Pero esté, no, yo creo que el que Tigre habla, necesita alguien moderado. O sea, no, eso, pero lo podría tener en la formación. Yo digo es en la energía que es como si tú en lo pones a que un dedo. proyecta, en lo que la gente ve. Sí, claro, yo estoy Ok, hablando de ok. energía. Ahorita tengo un amigo mío ahora, se llama Kirk Jiménez, que si nos está viendo, saludes a Kirk, un cubano Hola, Kirk. genial. Y él dice, la energía es la nueva, es the new currency, ¿no? La energía es the new currency. Como te sientes con Sí. energía es como pasan los negocios, como pasan los amores, como pasa todo. Todo pasa por la energía. Entonces yo pienso... Pero Kirk es muy sabio. Sí. Ese muchacho que dijo eso y yo pensaba cuando entraba al programa hoy de que eso es parte de esto. Ok, Aida, sí. Aida le da una energía a Iván Cepeda que Iván Cepeda no tiene, pero los dos en plaza pública, tú los ves a los dos, son activistas, son personas que se van a hablar pues de sus temas, aunque pues Iván Cepeda llega con su discurso siempre y su hojita, la lee y uno ve ahí todo el mundo preocupado porque no sabes que es un catedrático y después ves al Tigre y después vas, yo vi ahora hace poco hubo un evento en el que estuvieron los dos y José Manuel pues sí, o sea, él habla, pero no es la misma energía, así esté muy preparado, creo que le quitas energía a la campaña y lo deja como lo estabiliza, que es lo que ha pasado en las encuestas, que se ha estabilizado porque no le ha dado como esa energía a la No lo campaña, disparó. no lo disparó. Y yo hubiese pensado, y esto es otra vez muy personal, de que los demás, aparte de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, los demás, todos anunciaron sus vicepresidentes y de quién hablaron, de Paloma Valencia y de Y de Cepeda. ¿Por qué? Cepeda. Porque fueron los que son los más diferentes dentro de sus campañas, o sea, le dieron una energía a la campaña. Podemos hablar de nuestro querido Ahora, es decir, que tú para cerrar podríamos decir si esta fórmula contradice, pues ahí quiero que quede la pregunta para para que que la gente la responda, equilibra o contradice, porque para mí pienso que equilibra, pero yo siento que para ti termina contradiciendo un poco como la dinámica, pero pues yo pienso que la gente pues ahí nos por dirá en ejemplo, sus comentarios. un ejemplo para terminar este tema, que es el outsider, el de los nuncas, es Abelardo La Espriella, que quiere ser como el Trump, como el Milley, como otros candidatos en Latinoamérica y en las Américas. Y, por ejemplo, Trump escogió a J.D. Vance. J.D. Vance no es una persona moderada, no es una persona que es diferente a Trump, es muy radical, pero su forma de hablar es muy diferente al presidente. Pero en términos de energía, creo que lo que hizo Trump en ese momento, que yo pensé que lo iba a hacer de La Espriella, era una persona que tuviera las mismas visiones, pues, radicales, pero con una poco más de preparación moderada. Y eso fue lo que hizo Trump. Esto que hizo aquí de La Espriella en Colombia, creo que es un poco muy diferente a lo que tal vez muchos de los analistas pensábamos que iba a ser, porque pensamos que iba a meter una persona que iba a ser igual de radical en sus, o sea, como darle duro a la parte radical y poner una persona que tuviera experiencia, que hay muchos en nuestro querido y adorado país, hay muchísimos de ese pergamino. Pasamos entonces a el periodicazo. Le vamos a dar un periodicazo a Zuli por, por estar aquí hoy conmigo. Vamos al periodicazo. Entonces, vamos a hablar después de esta gran consulta para Paloma Valencia. Se disparó, no tanto como pensaron, pero ya está cogiendo mucha fuerza. En las encuestas sube pues de 1 punto a 10 y después ya está acá ahora casi en 15 y está ahí casi a 18 y Abelardo tiene 23, entonces estamos cerca. Por default de esa consulta, el segundo ahí queda Juan Manuel Oviedo con un gran número de votos, que fue lo que muchos ponen y pegan, que es lo que le pasó
a Francia Márquez con Petro en esa consulta. Francia saca 700.000 votos y Petro decide traerla como su fórmula vicepresidencial. Ahora Paloma hace lo mismo, a pesar de que los votos pues son de Bogotá, hay que decir las cosas como son, a pesar de que sí, Juan Daniel Oviedo se viajó a Colombia, soy testigo de eso, se la viajó, se fue en flota, hizo el trabajo, es una persona preparada, es una persona que ha trabajado también en muchos gobiernos y ha sido una persona que por su trayectoria se ha ganado un espacio político, casi queda alcalde, ahora casi gana la consulta, no que casi, bueno, no tenía como ganarle a Paloma nadie en ese grupo, creo que el uribismo hizo una gran movida entrando ahí, porque pues ellos sí tendrían que buscar el centro, donde están los votos para ganar, y llegaron ahí. ¿Quién es? Economista, exdirector del NANE, habla súper gomedo, todo el mundo lo conoce por su hablado, así, y ahora vende periódicas a todo el mundo, entonces ahora Paloma Valencia y todos los demás están dando periódicazos, ellos no son los de nunca ni los de nadie, son, no quiero decir los de siempre, pero están ahí. No quiero decir, pero lo dije. Es una persona con una trayectoria muy interesante. Yo, para hacer mi primera parte antes de que entremos en esto, porque sé que tú tienes muchas cosas que decir ahí, es que yo sí veo dos partes. Una, creo que Juan Daniel Oviedo es una persona que maneja muy bien su lenguaje, sabe cómo hablar y sabe cómo trabajar todo lo del lenguaje, y creo que hace poco hizo un comentario que me parece muy pertinente. Él dijo, yo no me fui a ver ballenas, yo me vine aquí a trabajar en las diferencias que hay dentro de estas personas que fueron a una consulta, y quiero ser parte de esto integralmente con Paloma Valencia. Por supuesto, habían unas líneas rojas que de un momento a otro se volvieron amarillas y de otro momento se volvieron verdes. En 4 días pasó. Y ahora todos somos amiguitos y caminamos cogidos de la mano en campos de tulipanes. Exactamente. Entonces pienso que eso me preocupa, de que le haya tomado 3 días para que no hubiesen líneas rojas. Línea roja número 1, el desmontamiento de la JEP. Él no quiere que eso pase. Otra línea roja, el proceso de paz en conjunto, quiere que siga hacia adelante el proceso de paz. Y adicionalmente una que sí es muy marcada, que yo no creo que haya pasado de rojo a verde, sino que lo va a negociar después, es todo esto de el matrimonio igualitario en Colombia, del mismo sexo, etcétera, etcétera, el aborto. Esas son cosas que yo sé que Juan Daniel Oviedo no va a negociar, pero vuelvo y digo, y escucho ya ahora tu opinión, creo que él se la está jugando, y lo dije creo que en la vez pasada en nuestro análisis también, en un movimiento mocusiano, algo extremadamente outside of the box, como que yo voy a venir aquí a ser la persona de la mitad y voy a hacer lo posible para que todas las personas que son del centro se unan, aunque el centro, y ya vienen diciendo muchas personas, no es Oviedo, él es una imagen del centro, pero no es el centro en sí, pero por supuesto el uribismo y Paloma Valencia van a coger lo que más se pueda de ese centro. Yo pienso que Juan Daniel Oviedo, sí, a darse esta apuesta para ser vicepresidente, va a perder tal vez su oportunidad de ser alcalde de Bogotá y de poder tener un cargo mucho más grande en un gobierno futuro. Yo lo veo así como mi análisis, pero sí pienso que puede ser una persona preparada para estar en el cargo de presidente. Su gran debilidad es que no es una persona política, es una persona técnica, y aunque quiera uno, siempre tiene que estar rodeado en el gobierno de personas técnicas y políticas, personas que ejecuten y personas que lo hagan posible desde la parte política, que son también súper importantes, y que pues se rija con la tecnicidad. Así que ese es mi análisis de Oviedo, periodicazo para Zuli, para ver que, hicieron el cambio preciso cuando mandé el periodicazo. Periodicazo para... la voz de Dios, es la voz de Dios. ¿Qué piensas tú, Mira, yo pienso que, yo no sé si esto fue estrategia o si esto es debilidad, pero yo creo que es el caso más interesante de todos, porque Oviedo pasa de ser un competidor muy fuerte, como tú lo dices, a ser un acompañante. Ahora, yo quisiera saber hasta qué punto es que Oviedo sí va a ser un acompañante. Y ahí pienso que ahí el tema de la opinión pública está extremadamente dividido. Hay algunos que, como tú, dicen, a ver, ¿cómo es que así, como que en 3 días ya es que somos los mejores amiguitos, que estamos caminando en campos de tulipanes y que todo es muy lindo? Cuando hay unas líneas... La política es dinámica, diría nuestro querido Juan Manuel. La política es dinámica, sí,
pero no tan, pero tanto dinamismo, ¿hasta qué punto es sano, no? Mm, Porque es que una cosa es que esto sea que la política sea dinámica y otra cosa es que se convierta en una recocha. Pues yo sé que esta expresión puede sonar muy poco políticamente correcta, pero cuando yo digo una recocha, lo que quiero decir es, a ver, no puedes terminar jugando también un poquito porque ahí hay una dinámica de, bueno, hoy soy, pero mañana no. Siento que para muchas personas que seguían a Oviedo, de hecho yo he hablado con muchas personas que eran seguidoras de Oviedo por ser Oviedo, mm, no porque fueran del centro democrático, no porque fueran de derecha, no porque quisieran un presidente de derecha, sino porque les gustaba el discurso de Oviedo y lo sentían como un discurso genuino, real, coherente. Pero ahora con que él esté en esta posición de fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, claramente representante del uribismo y demás, muchos lo ven como, ok, ¿a qué estamos jugando? Y pienso que ahí podemos decir que ahí pueden ocurrir dos lecturas, una que sea la de que es una estrategia brillante, que vamos a sumar en técnica, que vamos a sumar en voto urbano y que va a fortalecer la campaña de Paloma, y otra que es una señal a que la candidatura de Paloma estaba tan débil que estaba aparentando que se aparentaba que era fuerte, pero estaba tan débil que necesariamente le tocó unirse a Oviedo. Ahora, si mm, esa segunda lectura termina siendo la real, yo pensaría que en estos puntos que son las líneas rojas, en los que ellos definitivamente sí o sí no iban a tener ningún tipo de intersección, Oviedo va a poder tener control y va a poder usar su voz y va a poder tomar el sartén por el mango y decir, señora Paloma, usted es la que me necesita a mí, no yo a usted, porque yo ya estoy por fuera del proceso. Si usted claro, todavía quiere contar conmigo, entonces estas son las condiciones. Necesitamos esto, yo he hablado de esto y no voy a permitir, porque yo creo que Oviedo si tiene algo que es lo que ha generado credibilidad en las personas, sean de derecha o no. eh, Pienso que lo que permite o lo que ha calado en el discurso de Oviedo en la gente es que la gente lo ve como alguien auténtico, como alguien genuino, hable con acento gomelo o no, lo ven como alguien que está diciendo un discurso creíble y real. claro. Entonces pienso que en este orden de ideas, eh, ahí hay una línea muy delgada sobre, y que lo hablamos en programas anteriores, sobre la pérdida de credibilidad y el debilitamiento del centro democrático y del debilitamiento del centro democrático sin la figura del presidente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cada señal, en cada pancarta, en cada espacio. Yo siento que sí había un debilitamiento, sobre todo porque después de que hubo la elección de ella como fórmula presidencial para el Centro Democrático, sabemos que muchos líderes del centro se retiraron y están en muchas discordias. Ellos necesitaban tener a Oviedo ahí. Claro. Entonces pienso que esta, para mí y en mi opinión, apunta un poco más, no es una estrategia brillante, y se usó para aplicarle un poco de técnica y agregar un poco de lo que llamamos el voto urbano a la campaña de Paloma. Yo pienso que es una señal de que la candidatura de Paloma necesitaba esa fuerza que Oviedo trae con esos votos que alcanzó. ¿Qué me preocupa? Y pienso que a eso es a lo que con lo que yo pensaría que puedo concluir. Yo no sé si eso no es una fórmula ganadora, podría ser una fórmula ganadora, pero sí pienso que puede ser una alianza incómoda. Mm, Ahora, no todo lo que es incómodo y no todas las alianzas incómodas necesariamente sean negativas. A veces tú tienes que llegar a hacer alianza con personas que te incomodan porque necesitas de verdad mostrar otras visiones, otras formas de ver el mundo, otras posiciones desde lo político, etcétera, desde la visión tuya del mundo. Tú necesitas tener una alianza incómoda para que te demuestre que no solo tu verdad es la verdad, sino que hay otras verdades y hay otras realidades. Pienso que podemos estar pensando en eso. Ahora,
esperemos a ver qué va a pasar ahí, porque me parece que es como el dato, la alianza un poco más curiosa, pero esperemos a ver qué va a pasar a hacer, porque yo tengo clarísimo que Oviedo no se va a convertir en un acompañante de Paloma Valencia, aunque Bueno, luzca ahora como un acompañante. veremos porque el poder es complejo, no sabemos qué va a pasar, estoy de acuerdo, veremos, pues, veremos. Yo quisiera, porque nos toca irnos y nos quedan varios, vamos a hacer una parte 2 de los vices, porque si no nos quedamos aquí 2 horas. Así que todos conéctense en nuestro próximo programa para ver la segunda parte y adicionalmente vamos a tener aquí, si Dios mediante o Dios mediante a Zuri y a mí, algunos de los candidatos presidenciales o vicepresidenciales. Ya estamos mandando esas invitaciones, así que si algunos de los de las campañas nos están viendo, les estarán llegando prontamente esas invitaciones para que nos acompañen aquí en el programa. Pero a mí sí me parece algo súper importante, Zuli, es decirle a la gente que desde mi esquina, pienso yo que Paloma Valencia y Iván Cepeda se han jugado el todo a El la todo por el forma todo. de hacer su forma de política. El Centro Democrático vive de las bases del Centro Democrático, le añade a estas otras 6 personas, le añade al periodicazo, eso mueve otras personas que normalmente votarían por el centro, y Iván Cepeda le da double down, como decíamos ahora, le mete doble ritmo a la cosa de la inclusión, la diversidad y a los nuncas, a los nadies, y tenemos en la mitad a los nuncas que creo que están como no tiene votos ni lo de diverso, porque yo no veo a una persona, o tal vez habrán con todo respeto, no veo una persona negra, una persona indígena o del conflicto armado votar por de la Espriella, una víctima del conflicto armado, y ni tampoco veo a ellos queriendo esos votantes, porque en realidad no los van a encontrar. Entonces ellos están como estancados ahí en la mitad y tenemos los dos extremos, tanto pues no que Abelardo esté en la mitad del centro político, sino en la mitad de estos dos grandes monstruos de la política que son Petro y Uribe, que no es por coincidencia que hayan terminado en donde están en este momento. No me parece que No sea. es coincidencia. Eso no se lo inventó nadie, sino. Uribe sabía para dónde iba con Paloma, y también Petro sabía que con quién iba con Cepeda, porque tuvo de dónde escoger, tuvo para escoger muchas personas. Bueno, nos toca despedirnos. Zuli, ¿cuáles tus últimas palabras del día de hoy para nuestro programa, para cerrar nuestro encuentro del día de hoy? Como siempre, a todos agradecerles por estar acá. Dejen sus comentarios, síganos, compártanos con sus familias, sus amigos en el exterior, sus familias en Colombia y en donde se encuentren. Y hoy le voy a dar el placer a Zuli, que no estuvo acá mientras que nosotros trabajamos y molemos. Ella estuvo en una playa de Puerto Rico, no mentiras, estuvo trabajando también. Tomando el sol, Nos hizo mucha según la falta. gente. Igual nuestra compañera que estuvo en el último programa estuvo. Maravilloso, fue un programa bellísimo, fue un programa muy bello. Pero Zuli, despídenos el día de hoy a todos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Un candidato que no se conoce no suma. Y en este caso de las fórmulas vicepresidenciales es necesario que entren a sumar. Hay fórmulas vicepresidenciales que están, pero que políticamente no existen, pero que la única forma de que puedan empezar a existir es que nosotros hagamos una dinámica y un proceso democrático consciente y real de tratar de identificar quiénes son y por qué esa figura es importante. Un vicepresidente puede que no defina la campaña, pero un vicepresidente sí puede ser quien termine definiendo al país en caso tal de que nos termine gobernando. Así que tómense la tarea, estudien, revisen, lean un poquito más y permítanse conocer estas fórmulas vicepresidenciales, porque hoy Colombia no solo está eligiendo un presidente, sino que estamos eligiendo quién podría llegar a gobernar si algo llegara a fallar en nuestro país. Ahora sí, Johncito, chao, chao. Feliz noche, feliz día, feliz tarde, a la hora y desde donde sea que ustedes se conecten.
En Noticias 57 creemos que el futuro de los latinoamericanos se escribe en cada decisión política. Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente en 2026. Un momento decisivo para su democracia y la región. Por eso los 5 millones de colombianos en el exterior enfrentan un gran reto. Desde Florida, Estados Unidos, acompaña John Moreno Escobar y Zuli Pelae a medir el pulso de la nación. Escuchando a los candidatos, la voz de los ciudadanos, analizando los grandes temas y el debate de quienes buscan dirigir a Colombia. La democracia se mide en la fuerza de la gente y en el diálogo con quienes aspiran a liderar la nación. Noticias 57, Elecciones Presidenciales 2026.